parte mío y de mi compañera, para los hermanos y para todas las hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es un honor y un privilegio en esta tarde poder estar en primer lugar delante de la presencia del Señor. Amén. Y también un privilegio compartir el culto con la iglesia de Santoña. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces más quisiera leernos una escritura de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, y en el verso 8 en adelante. Por no leer toda la escritura, voy a leer unos cuantos versos de la palabra, y quiero que todos estemos atentos a lo que la Biblia dice. Amén. A lo que la Biblia nos habla en esta tarde. Y dice así la palabra: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes y en presencia de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice: y al momento se le cayeron de los ojos como unas escamas, recibió la vista, y dice: y fue bautizado, y seguro estoy que también fue lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que el Señor en esta tarde nos siga bendiciendo a la iglesia de Santoña por medio de su bendita palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, venía, hermanos, voy a recordar, y recordaba yo, hermanos, en la mente, en mi mente recordaba, según venía ayer de viaje, porque el viaje cada vez que voy vengo, es un viaje que, pues eso, que dura 7 horas de coche, y tienes tiempo para pensar, y para meditar, y para recordar. Y según venía, hermanos, meditaba, pensaba, y me vino a la mente este pasaje de la Escritura. Y cuando yo estaba pensando y recordando la Escritura, el Señor me estaba bendiciendo, porque era la palabra de Dios lo que estaba meditando, lo que estaba recordando, que yo ya lo sabía, porque ya lo hemos leído un montón de veces, se ha predicado un montón de veces, y lo venía recordando, hermanos. Y Dios me bendijo recordando esta escritura de la palabra del Señor. Y yo decía, que lo he dicho muchas veces, qué bonito
Amén. Qué bonito es recordar. Qué bonito es recordar la palabra del Señor. Meditarla en el corazón. Qué bonito es cuando recordamos la palabra. Porque recordando la palabra en nuestra mente llega a nuestro corazón y somos bendecidos. No porque merezcamos nada, sino porque su palabra es bendita. Y recordando su palabra, el Señor nos bendice a través de su palabra. Y en esta tarde te digo, hermanos, que es muy bonito recordar la palabra del Señor. Dios quiere que todos los que estamos en este lugar recordemos la bendita palabra del Señor. No la echemos nunca en olvido. Meditémosla en nuestro corazón y que nuestra mente nunca se marche la palabra del Señor. Que esté de continuo el consejo de la palabra del Señor en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Porque recordando la palabra nos damos de cuenta algo que está escrito. Que Jesús dijo, pastor, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, os enseñará, pero también os recordará lo que habéis escuchado. Y cuando uno recuerda en la palabra, te das de cuenta que el Espíritu Santo sigue trabajando por medio de la palabra que tú has escuchado. Que nunca te deja el Señor sin que tu mente esté llena de la palabra del Señor. Amén. Amén. Y recordaba la palabra del Señor. Y recordaba este pasaje tan bendecido de la palabra. Toda la palabra de Dios es bendita. Amén. No hay nada de desecharse. Amén. Pero esta palabra, hermanos, viniendo ayer en el viaje, meditaba en ella y me bendecía el Señor. Y me bendecía el Señor recordando la conversión de Saulo. Dice la Biblia que Saulo perseguía a la iglesia, era perseguidor de la iglesia. La Biblia dice que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Que Pablo iba por las casas, dice la Biblia, y arrastraba a los cristianos y los echaba en las cárceles. Y dice la Biblia, hermanos, que fue a donde los ancianos, porque tenía que ir a Damasco, pidiendo cartas, para que si encontraba alguno en el camino, algún cristiano, los cogieran y los metieran a la cárcel. Y con la carta en sus manos, hermanos de los ancianos, dice la Biblia que Pablo se puso de camino para ir hacia Damasco, con las cartas en sus manos. Pero dice la Biblia que yendo de camino, se le apareció un resplandor de luz que era mucho más brillante que la luz que el sol en el mediodía. Y dice la Biblia que lo derribó y que lo tiró al suelo, lo tiró a tierra. Y queridos hermanos, estando en tierra, escuchó unas palabras que decían: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo decía: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar cotes contra el aguijón. Y dice la Biblia que levantándose de tierra, se quedó ciego, como dice la Biblia, por 3 días. Y no veía nada. Y los que iban con él, dice la Biblia, que escucharon la voz, pero que no veía a nadie. Y dice la Biblia que le cogieron por la mano a Pablo y lo metieron. Y dice que lo
Los llevaron a un lugar, a la calle que se le llamaba la calle derecha. Y allí estuvo 3 días Pablo, pensando y meditando en lo que le había acontecido en el camino. 3 días meditando, pero ya no eran 3 días meditando solamente. Dice la Biblia que estaba orando. 3 días meditando y orando lo que le había acontecido en el camino. Y dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Ananías. Y el Señor se le aparece y le dice: Ananías. Y Ananías le dice: ¿qué quieres, Señor? Vete a la ciudad y entra en la calle que se llama derecha. Y allí está Saulo de Tarso. Y está orando. Y ha visto en visión a un hombre que se llama Ananías, que le pone las manos, ora por él y recibe la vista. Pero Señor, si he oído de mucha gente cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Respuesta de Jesús: vete, Ananías, porque es necesario, porque instrumento de escogido es este para llevar mi nombre a los gentiles, para llevar mi nombre a los reyes y para llevar mi nombre al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que se levantó y fue donde estaba Jesús. Se acerca por allí Ananías y le dice: hermano Saulo, le puso las manos. El Señor que se te apareció en el camino me ha mandado para que ore por ti y que recobres la vista. Y dice la Biblia que enseguida de sus ojos cayeron como escamas, que recobró la vista, que se levantó, que fue bautizado y fue renovado y fue transformado y fue lleno del Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y dejó de llamarse Saulo de Tarso para llamarse el apóstol Pablo, que significa enviado, significa enviado por Dios. Cambió el nombre de Saulo de Tarso, de perseguidor de la iglesia, a ser perseguido. De los que estaban en la cárcel, ahora por predicar el Evangelio es echado de la cárcel. Por golpear a los que predicaban el nombre de Jesús, ahora él, hermanos, ahora él era golpeado y azotado. Lo que él hacía antes, ahora se lo hacían a él. Pero estaba lleno de gozo y de alegría, porque sabía que lo que estaba haciendo, que lo que le había ocurrido era un plan de Dios, aunque antes no lo entendía, pero después sí lo entendió, porque creyendo él que martirizando a los cristianos estaba haciendo un servicio al Señor, pero después se dio cuenta de que estaba confundido y se dejaba maltratar, se dejaba golpear, se dejaba que le echaran en la cárcel, predicando el Evangelio del reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque hubo un cambio en el corazón de Saulo de Tarso. Dejó de llamarse Saulo de Tarso para llamarse el apóstol Pablo. ¿Y saben por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret en el camino de Damasco. Solamente tienen cambio aquellos que se encuentran con Jesús. Amén. Amén. Ya podemos pasar los años que queramos en el culto. Ya podemos pasar el tiempo que queramos en el culto. Perdonadme, pero hay gente que viene por años al culto y todavía no se han encontrado con el Señor. Siguen siendo las mismas personas. No hay una
transformación en sus corazones. Eran Saulos de Tarso fuera y siguen siendo Saulos de Tarso dentro, porque no han cambiado por dentro. Porque hay quien cambia de lugar, pero no cambia el interior. ¿Qué es un cambio de lugar? Y yo lo hacía así en una cierta ocasión. Mirad, esto es un cambio de lugar. Está aquí la botella. Está ahí. Pero ahora cojo la botella y la cambio de lugar y la pongo aquí. He cambiado la botella de lugar, pero el contenido sigue siendo el mismo. ¿Cuántos hay que hemos sido cambiados de lugar, pero seguimos siendo las mismas personas? No perdonamos, criticamos al hermano. Amén. A los que nos maldicen les maldecimos, al que nos afrenta le afrentamos. No ha habido una transformación por dentro. Pero mirad lo que es la transformación. Me vais a perdonar, hermanos. ¿No es una botella vacía? Es que yo la predico de vez en cuando con ejemplos. No, está bien, está bien. Por ejemplo, Ya tenemos vacía. Mira, una botella vacía, no está muy vacía, pero mirad lo que es una transformación. Mirad lo que es la transformación, correcto. Ahora la convertiré. Mirad lo que es la transformación. Le cambia la botella de este lugar a este otro, pero sigue teniendo lo mismo. Pero claro, la transformación, o sea, el cambio necesita una transformación. Y para que esa transformación ocurra en la vida de un creyente, se tiene que vaciar de lo que hay dentro para llenarse después de lo de Dios. Mientras no haya este cambio, me vacío de lo mío, me sigo vaciando. Y cuando me he vaciado, mira, transformado, cambiado de lugar y transformado. Y ahora lo único que hace falta es que el recipiente lo llene el poder del Espíritu Santo. ¡Vamos a ver las iglesias! ¿Cuántos hay en las iglesias que hemos sido cambiados de lugar, pero no hemos sido transformados? ¿Cuántos hay dentro de las iglesias que estamos jugando a ser cristianos sin serlo? Es duro lo que digo, pero es cierto. ¿Cuántos hay en las iglesias que juegan o dicen ser cristianos y no lo son? Y están ocupando un cargo, están ocupando un lugar, están ocupando sitios que no les corresponde, porque no han sido cambiados ni transformados. Y para que venga el cambio a nuestra vida, tiene que haber un vaciamiento de lo nuestro, para que venga el poder del Espíritu Santo llenando todo mi ser, como le ocurrió al apóstol Pablo, que derribaron al suelo el Señor, cayó a tierra, se levantó, se le cayeron todos los argumentos, se le cayeron toda la ley por tierra, se le cayó por suelo, que era hebreo de hebreos, criado a los pies de Gamaliel, o sea, diciendo, he estudiado en una buena universidad con un buen maestro, hablando de la ley. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, todo esto lo he perdido y lo tengo por basura. Y dice, ¿por qué? Dice, por ganar el amor de Cristo. Amén. O sea que para ganar el amor de Cristo se tuvo que vaciar de lo suyo para llenarse del amor de Dios. Y hay quien quiere ser lleno del amor de Dios sin vaciarse en todavía de lo que uno tiene en el corazón. Y te aconsejo en esta tarde
que el Espíritu Santo llene tu corazón y tu alma en el nombre de Jesús de Nazaret. Cambiados por dentro. Un cambiado por dentro, transformado por dentro. ¿Quién es? Aleluya. Pasaba Jesús de camino y había una gran multitud. Y se acerca un hombre pequeño de estatura, deseando de ver a Jesús. Quería ver a Jesús Zaqueo, pero no podía porque había mucha multitud y era pequeño. ¿Qué es lo que ocurrió? Se queda mirando Zaqueo el camino por donde tiene que pasar. Es que aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo hace lo que tenga que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Se esfuerza en vaciarte para llenarse de los ríos. Y se queda observando por donde tiene que pasar Jesús. Y ve el árbol sicómoro. Sale corriendo, dice la Biblia, sale corriendo. Se sube al árbol sicómoro. Se esconde en el árbol, entre las ramas. Y cuando pasa Jesús por debajo del árbol le dice: ¡Zaqueo! Pero si no le conocía. Dice la Biblia que Zaqueo no conocía a Jesús, quería conocerlo. Pero Zaqueo, desciende. Igual decía Zaqueo: ¿cómo es que sabe mi nombre? Si nunca he tenido la oportunidad de conocerlo y de hablar con él. Pero cuando oye Zaqueo, desciende. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quería entrar Jesús en la casa de Zaqueo, como Jesús quiere entrar también en tu casa. Pero hay veces que no le dejamos entrar ni en nuestra casa por nuestras costumbres, por nuestras cosas que tenemos. No le dejamos entrar en casa. Él quiere, pero no puede. ¿A quién se cree que dice la Biblia, pastor? Ese pasaje de la Biblia que habla en el libro de Apocalipsis, que llama a la puerta a una iglesia y dice: ¡hey! ¡Dejadme entrar! ¿A quién se creen que se lo está diciendo? ¿Los de la calle? ¡No! Se lo está diciendo a la iglesia, llamando a la puerta de la iglesia, la puerta de la iglesia. ¡Iglesia! ¡Dejadme entrar! Que si me dejáis entrar, llenaré con vosotros y vosotros conmigo. Pero abre la puerta y dejadme entrar, porque hay gente que de las puertas de su casa para afuera todos somos cristianos. Pero hace falta ser cristianos de las puertas para adentro también. Y el que es cristiano de las puertas para adentro es porque Cristo ha entrado en su casa, porque está morando en su casa, porque está habitando en su casa. En esta tarde te aconsejo: ábrele la puerta de tu casa. Está deseando entrar, pero no le dejas. Está deseando entrar y llenarlo todo en tu casa. Y por nuestras cosas no le estamos dejando entrar. Y a Zaqueo le dice: Zaqueo, desciende. Y él, lleno de gozo, le recibió en su casa. Entró en la casa de Zaqueo. Recibió el gozo de Dios. Zaqueo estaba que no se lo creía, que había oído hablar mucho de Jesús, que había oído los milagros, había oído cómo predicaba el Evangelio, había escuchado sanar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, que había resucitado a niños, a niñas y a personas que se habían muerto. Lo había escuchado y quería conocerlo. ¿Cuántos hay así que escuchan un mensaje exterior, que escuchan de los milagros, que escuchan de las convenciones, que escuchan de los movimientos que ocurren en otros lugares? ¿Y por qué deben ocurrir en otros sitios y en otros lugares los movimientos? Si
Si no hace falta que lo escuches fuera, si tú puedes sentirlo y puedes tenerlo dentro de tu casa, ¿por qué no abres la puerta de tu corazón? ¿Por qué al Señor no le abres la puerta de tu casa? En esta tarde te digo, es tiempo de que abramos la puerta de nuestra casa. Amén. Amén. Zaqueo le recibió en su casa. ¿Y qué hubo en Zaqueo? Era publicano, pero era rico. Tenía de todo. Pero había un vacío interno que no había quien lo llenara. Ni las riquezas, ni los buenos coches, ni las buenas vestimentas, ni los buenos zapatos, ni las casas de lujo. Había un vacío dentro que no había nadie quien lo llenara. Tenía de todo, pero no tenía absolutamente nada. Porque aquel que tiene todo de este mundo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero aquel que no tiene nada, pero tiene a Cristo en casa, lo tiene todo. Amén. Vacío por dentro, lo tengo todo, pero vacío por dentro. Pero cuando se encontró con Jesús de veras, hubo tal cambio en él que se puso en pie y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Zaqueo, qué dices? Sí, ¿y por qué? Porque he encontrado a Jesús. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo 4 veces más de lo que yo le haya quitado. Y puesto en pie, Jesús le dijo: Zaqueo, hoy, aleluya, hoy, ya no por lo que has oído de lo que Él ha hecho, sino porque tú has tenido la experiencia de sentirlo. Hoy ha entrado la salvación a esta casa, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús de Nazaret, encontró a Zaqueo que estaba perdido y lo salvó. ¿Por qué? Porque le hizo que entrara en su casa y hubo un cambio en él. Es que el que se encuentra con Jesús, en realidad hay un cambio que la gente cuando le ve dice: ¿quién es este? ¿Es él? No, creo que no, creo que es otro. Que no, que es él. ¿Os acordáis del ciego? Cuando recibe la vista y tú oyes, pues no es ese ciego. Sí, a él se parece. Y él dijo: que no, me parezco, que soy yo. Que soy el mismo, pero con vista, porque me he encontrado con Cristo el Señor. Que hay muchos que tienen la vista muy corta, están ciegos y no ven nada, porque no tienen el encuentro personal con Cristo. Pero en esta tarde te aconsejo: deja entrar a Jesús en tu casa, deja entrar a Jesús en tu familia, deja entrar a Jesús en tu corazón, y te pasará lo que le pasó, queridos hermanos, a Zaqueo. Cómo demostró después Zaqueo el cambio que hubo, porque los bienes que él tenía los fue repartiendo entre los pobres. Los bienes que tenía los iba repartiendo a aquellos que les había defraudado el dinero, porque era jefe de los publicanos, y ahora se quedarían asombrados y dirían: ¿pero qué está haciendo Zaqueo? Si siempre que viene a buscarnos con lo suyo es para que le paguemos los impuestos y para quitarnos más, si es posible, de lo que tenemos que dar. Sin embargo, ahora viene con lo suyo, llama a la puerta y nos viene dando dinero. Y venga dinero, y ahora venga dinero, y ahora venga dinero. Zaqueo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que me he encontrado con uno que es mucho más valioso que las riquezas. ¿Qué me ha pasado? Que me he encontrado con el dador de la vida. ¿Que con quién me he encontrado? Me he encontrado
encontrado con el gran yo soy del monte Sinaí. ¿Que con quién me he encontrado? Me he encontrado con Jesús de Nazaret y le he escuchado los dichos de su boca. Ha entrado en lo más profundo del alma y del corazón, y no ha habido momento, no ha habido tiempo en que no haya salido llorando, que no haya sido quebrantado, y he visto cómo he sido lleno de algo que antes no tenía. No tenía paz, no tenía felicidad, no tenía gozo. Sin embargo, cuando Cristo ha entrado en mi casa, me ha inundado de gozo, de alegría, de paz y de tranquilidad. Y lo que antes no tenía, por mucho dinero que tuviera, ahora lo tengo, aunque he repartido todos los bienes a los pobres. Eso es un cambio y una transformación. Es que el que no se encuentra con Jesús y se nota. Quien se encuentra con Él se nota. Quien se encuentra con Él cambia. Hay una transformación que por los lugares donde tú vas, la gente va diciendo: ¿quién es este? Yo no sé, hermanos. Yo he intentado por todos los medios, con mis debilidades y mis torpezas, de agradar siempre al Señor desde muy joven. Ya lo sabéis todos, desde muy joven he intentado agradar al Señor. Y desde muy joven pues he ido a pastorear, que igual no tenía que haber salido a pastorear tan pronto como marché, que lo digo de verdad, por joven, no por otra cosa, por joven. Pero yo estaba en un mercado, en un pueblo que les llaman La Tagra. Está al lado de Calahorra, La Tagra. Y estaba en el mercado. Y la gente en el mercado pues no me conocía mucho. Y el que habló conmigo no era de Chirao, un gitano que estaba por allí, pero que era de Madrid. Y se me ve y se me acerca. Y me dice: buenas tardes. No, buenos días, que estamos en el mercado, buenos días. Buenos días. Se me dice: oyes, tienes algo diferente a todos los demás que estoy viendo. Eso lo he visto personalmente yo. Tienes algo diferente que te diferencia de los demás, de los que están aquí. Dice: tú eres aleluya, cristianismo. ¿A que sí? Le dijo: sí, soy. Me parece que estaba en Lodosa de pastor. Sí, soy el pastor, pero estaba en una iglesia, parece que era Lodosa. Sí, soy el pastor de Lodosa. Te lo he notado, aunque no te conozco desde que te he visto. En ti hay una forma que todos los demás que están aquí en el mercado no se lo he notado. Me identificaron por cristiano. Y qué bonito, de verdad que se me llena el corazón de gozo y de alegría, pastor. ¡Y qué bonito es! No lo sé tú. ¡Y qué bonito es, Tato! Amén. Que nos identifican como cristianos sin que yo diga una palabra. Que no hace falta que digas nada. Porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Verdad, amén. No puede dar el árbol malo frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Y todo aquel que ha recibido a Cristo y ha sido transformado, el corazón se cambia por completo. Entra a reinar Cristo en el alma, en el corazón y en tu casa, y todo se calma. Y todo, queridos hermanos, se llena de gozo y de felicidad. Que no tengo para cenar. ¿Qué te crees que estoy hablando de una cosa que sí? Que no tengo, duro. Hay veces que no tengo ni para echar a la ofrenda. Que estos tiempos atrás cuando estaba aquí, me ha pasado, lo digo ahora, hay que dar los 10 euros o los 5 euros. No los tengo. Aunque siempre los he dado, porque si no los tenía, los pedía. Y después daba al que se los había pedido. Bien, también. Bien, también. Es que el que te identifique, no que lo digas tú, sino que te lo digan los demás.
Y ahora te hago una pregunta. ¿Cómo te identifican a ti cuando hablan de ti? ¿Con qué identidad te marcan? ¿Te marcan con la identidad como a mí me pasó, ese es un cristiano? ¿O te marcan con la diferencia que dice, para ser como ese no voy al culto? Que a verlos a ellos, pastor, en todos los sitios. Yo quiero que me identifiquen como cristiano. Y que los dichos de la boca del Señor estén de continuo en mi alma y en mi corazón. Para dar buenos pasos de ejemplo, como está escrito en la palabra del Señor. Amén. Hacer sendas derechas para vuestros pies. Está hablando la iglesia. Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Dice, para que lo cojo no se salga del camino. Que lo cojo va a seguir las huellas que tú dejes marcadas. Y si haces un camino que está torcido, la que está coja se va a estropear más y va a ser más coja, porque los llevas por caminos que no tienen que meterse. Pero tú haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un aplauso con fuerza.